Galácticos, galácticas, muy bienvenidos. Estamos en directo ahora mismo. ¿Qué hora es? 6:07. Estamos emitiendo para todo el mundo a través de Galaxia TV y Alex Comunica TV en YouTube, Sapiens, la caja de Pandora, Universo Holístico, Mundo Alternativo, el Bloque Alternativo, Ciencia y Misterio, Ciencia y Espíritu, UFO Spain, y también a través de la televisión por satélite para toda Centroamérica a través de Canal Maro y para toda California a través de Canal 31. A todos bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles, eso quiere decir que toca tertulia, la tertulia Te Veo, esa tertulia en la que todos nos vemos, nos sentimos reconocidos, entendemos al otro, intentamos ayudarnos entre todos. Y hoy vamos a hablar de el miedo, de qué hay detrás del miedo. Porque el miedo puede tener muchas formas, ¿eh? Está el miedo a morir, obviamente. Yo creo que es el miedo más ancestral, seguramente el más potente de todos, ¿no? El miedo a desaparecer, que de repente dejamos de existir, ¿no? ¿Y qué va a ser de mí? Dejamos de existir y ya está. Ese es el miedo más profundo, ¿no? Pero hay otros miedos también. Por ejemplo, el miedo a no estar, a perder la ilusión por la vida. El miedo a no aprovechar el máximo todo el tiempo que vivimos. El miedo a no sentirse enamorado de uno mismo y de la vida, que eso pasa a veces. Uno se desenamora de uno mismo, de la vida, y tiene que afrontar eso, ¿no? ¿Qué hay detrás del miedo? ¿Cómo aliarnos, no superar? Porque eso de superar ya es lenguaje un poco antiguo. ¿Cómo aliarnos con el miedo? ¿Cómo mimetizarnos con él? ¿Cómo vivir ese miedo para no anestesiarnos, precisamente, que es lo peor? Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a dar ya la bienvenida a nuestro equipo de contertulios. Por una parte nos acompaña Sisi Bocanegra. Sisi, bienvenida. Hola, hola, hola. Gracias. Para ti. Enrique Moniz. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también una colaboradora habitual de este programa que hoy, esta semana, ya ha hecho un trío, ¿eh? Ya esta semana, bueno, un trío. A ver, expliquémonos bien. Que ha salido lunes, martes y miércoles en el programa. Gemma Vila, bienvenida. Hola. 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 ¿Vosotros de qué tenéis miedo? Sí, ¿tú de qué tienes miedo? Sinceramente, estoy en un momento de mi vida en el que tengo que hacer como un esfuerzo para sentir miedo. Sí, porque como que tengo muy interiorizado que el miedo es una parte de mí y que el miedo es de utilidad. Y cuando aparece más que miedo, yo creo que es una invitación a abrir la atención, porque algo nuevo va a venir. Entonces, ¿a qué tengo miedo? Pues buena pregunta, Alex. Buena pregunta. No lo sé. Bueno, pues ve pensando a ver si te viene algo. Porque, hombre, yo creo que todos tenemos miedo en cierta... No sé. Enrique, ¿tú tienes miedo a algo? Me lo estoy planteando mientras habláis y sí, podría ser mi miedo. Yo le pedí a Dios, igual que Salomón, la sabiduría. Entonces, si existe algún temor en mí, sería no saber interpretar las señales. Qué bueno. Me gusta. Yo ese miedo también lo comparto. Gemma, ¿a qué tienes miedo tú? Bueno, yo primero, antes te diría, separaría lo que es miedo, lo que es pánico, ¿vale? Porque miedo, a mí me gusta tener miedo, y miedo es parte de la vida, y miedo tenemos constantemente, consciente o inconscientemente. El miedo, ahora lo hablaremos, es para mí como un maestro que te ayuda a veces a hacer cambios y a sacar lo mejor de ti. El problema es cuando ese miedo no se controla y se vuelve pánico, ¿no? Que ahí perdemos el control y nos estancamos y pasa todas estas preguntas que tú hacías al principio. Entonces yo de entrada primero separaría la palabra miedo de cuando se convierte en pánico, cuando ya se te escapa de las manos. Pero yo miedo de entrada no me sale ninguno, pero me salen muchos, ¿no? Porque miedo es parte de mi vida y Sí. muchas veces tengo miedo y si no tengo miedo me lo busco, porque es parte del aprendizaje, ¿no? Muchas veces al comenzar proyectos, al amar a alguien, Sí. Constantemente a veces salen esos miedos de la pérdida, de la falta, de
de muchas cosas, ¿no? De que se nos vaya lo que tenemos, ¿no? Que es como muy humano el miedo. O sea, ser humano es vivir con el miedo, ¿no? Es Es parte de nuestro lo que te iba a aprendizaje el decir yo, miedo. Gemma, porque yo, por ejemplo, yo tengo muchos miedos, que a veces parece que tengamos miedo a ser humanos o reconocer que tenemos miedos, ¿no? Yo tengo muchos miedos, voy a confesar algunos de mis miedos. Yo tengo miedo a quedarme solo, o sea, tengo miedo a abandonarme, tengo miedo a desenamorarme de la vida, miedo a perder la motivación, que de repente un día para el otro ya me falte una motivación, un sentido, algo que me haga tirar para adelante, ¿no? Miedo a veces también a la escasez, porque es un miedo que tengo desde pequeñito, compartido, heredado de mi familia, con lo cual ese miedo está ahí. Pero claro, es como todo, tienes el miedo, pero ese miedo le puedes dar la vuelta. Los miedos tienen una utilidad. El miedo como tal te empuja también hacia adelante, ¿no? Es decir, es una manera de despertarte. O sea, el miedo tiene una función despertadora que no podemos ningunear. Obviamente también tiene una función paralizante. Lo que tú decías, ¿no, Gemma? Cuando el miedo se convierte en pánico, es cuando ya te paraliza, ¿no? Pero el miedo en sí, está bien tener miedo. Y hacerte amigo de tu miedo, porque eso también hace que te conozcas mejor. Pero claro, quitándole toda la carga, ¿no? Yo soy mis miedos también, yo soy mi miedo. No sé qué opináis. Claro, fíjate, Alex, que el miedo es algo que está ahí en la vida. O sea, debería tratarse al miedo como se trata cualquier otra emoción. Pero fíjate que tenemos miedo a sentir miedo, ¿no? Y hay una historia, yo me enteré de cómo se cazan a los jabalíes salvajes. ¿Sabéis cómo se cazan? ¿Cómo? Pues verás tú qué táctica, vamos, es algo impresionante. Hay una manada de jabalíes y entonces un día se le pone comida. Y otro día, cuando ya van a comer de forma asidua y confiada, ponen una valla. Al principio se extrañan de la valla, pero vuelven a echarle comida y vuelven a ir. Y cuando ya están confiados y han abrazado, por decirlo así, la existencia de la valla, ponen una segunda valla. Y entonces vuelven a hacer lo mismo, hasta que hay 3 vallas. A falta de un sitio, entran por ese sitio y salen. Y cuando ya se confían y entran confiados, ponen una 4ª valla. Y entonces se les ve corriendo dentro porque se dan cuenta que están encerrados, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el miedo, que es como la antesala a prestar atención, como decía Gemma, es que es una programación, es una parte de la vida que nos mueve. Todo es amor y miedo. El amor, que es la fuerza de unión, lo que une, y el miedo, que es la fuerza de la separación. Pero no por separación, como todo en la vida, se tiene que entender como algo negativo solamente, porque la separación también proporciona espacio, proporciona tu espacio, proporciona la distancia a la que tú puedes también observar las cosas desde fuera, ¿no? Entonces, el miedo forma parte de la vida, porque estamos vivos. Y lo que sí ocurre es que hay un miedo físico, un miedo que responde a un peligro, como ha dicho Gemma, a un peligro real de muerte inminente, y que programa, o sea, que tiene una serie de actividad, programa una serie de programas en nuestro cuerpo, nunca mejor dicho, ¿no? Y esto es útil para escapar de situaciones límites de forma puntual. Pero nosotros con nuestra mente creamos miedos. De hecho, nosotros nacemos con 2 miedos físicos. Miedo a los ruidos fuertes y miedo a la caída. Cuando somos bebés tenemos estos 2 miedos. El resto son adquiridos. Y está bien porque son adquiridos al igual que adquirimos el resto de las cosas para desenvolvernos en el mundo. Todo utilizado en su justa medida es perfecto. Fíjate lo que comentan por aquí. Chris en el chat dice: Alex, esos miedos que has mencionado puede ser inseguridad. Sí, es que es inseguridad. Es cuando uno aprende a diferenciar cuando actúas por el miedo o actúas por amor. ¿Actúas desde la parte reptil de nuestro cerebro o desde la parte más, digamos, amorosa, ¿no? Desde el corazón. Y eso lo notas, ¿no? Cuando tú vas a hacer una acción por miedo a, ya sabes que esa acción te va a llevar a una pérdida. Te va a llevar a una situación, bueno, de trauma o que vas a sufrir. Por lo tanto, yo creo que es importante, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión o vas a tomar acción, pensar, ¿esa acción la hago por miedo a algo o por amor a algo, ¿no? Y pensar en eso. Y entonces
Quizás es una manera, yo a veces he aprendido a hacerlo así, y así sé diferenciar cuando algo está movido por el miedo o está movido por el amor, ¿no? Enrique, adelante. A mí me gustaría sacar a relucir algo que ya muchos pensadores, muchos filósofos y muchos científicos hoy en día están hablando, de la cultura del miedo, de la civilización del miedo, de la pedagogía del miedo. Y creo que no debo explicarlo muy detalladamente porque la gente va a empezar a atar cabos. Vivimos en una sociedad que se mueve por el miedo, pero no de la manera que habla Gema o de que habla Sisi. Hay centros de estudio perfectamente pertrechados, llenos de neurólogos, psicólogos y sociólogos que estudian la mejor manera de meter miedo a una sociedad para tenerla controlada. Y de eso también hay que hablar, porque eso forma parte de casi el 80% de nuestros miedos. No son originales, son infligidos. Nuestra educación se basa en el miedo, se basa en el castigo, se basa en la amenaza. Si vemos ahora películas, la gente que ve una película que no hay asesinatos, torturas, extorsiones, dicen que es una película que ahí no pasa nada. Hasta ese punto estamos degradados por eso. Eso son generadores de miedos, pero ya no conscientes, sino inconscientes. El señor Wilhelm Reich, uno de los mejores discípulos de Freud, hablaba de las mareas emocionales en las grandes ciudades, que eran corrientes de miedo que te calaban hasta los huesos, y no era un miedo tuyo, era un miedo ajeno. Ese miedo pertenece al inconsciente colectivo y no lo podemos cuestionar. Hace falta mucha entereza, mucha presencia de ánimo y mucho autoanálisis para saber que ese miedo es totalmente ajeno, que es un miedo implantado, que es un miedo nutrido, alentado y dirigido para que no tengamos esa autonomía, esa libertad y ese grado de acción. Entonces, cuando hablamos del miedo en esta época, que es en la que nos ha tocado, tenemos que tener en cuenta que el altísimo porcentaje es un miedo infligido, implantado, con alta tecnología y de carácter inconsciente. De carácter inconsciente. Y aparte que es un miedo colectivo, ¿no? Sí, Gemma, adelante. Vale, aprovechando lo que ha dicho mi compañero, ¿vale? De todo esto estoy totalmente de acuerdo. La sociedad está montada o construida con mucho miedo, ¿vale? Muchas veces con una intención determinada para controlar a la población, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en eso porque no Mejor quiero que no. meterme mucho en eso. Pero sí que voy a decir que todo esto pasa cuando la gente se olvida de quién es. Porque cuando tú recuerdas quién eres, cuando tú conectas con tu verdadero poder, cuando tú estás realmente en tu lugar, por mucho que haya miedo, tú eres capaz de separarte de ese miedo, respirar y atravesar ese miedo y utilizar ese miedo. Entonces yo soy muy partidaria de saber utilizar al miedo, y al miedo muchas veces yo le llamo maestro. Es mi maestro el miedo, que me enseña dónde me limito, que me enseña cuál es mi punto débil, que me enseña qué es lo que tengo que trabajar y me enseña qué me estoy perdiendo, o como tú has dicho muy bien, Alex, ¿no? De que hay una persona que te ha dicho todos los miedos que tú has dicho eran inseguridades. Claro que eran inseguridades, porque esa inseguridad te crea ese miedo. Pero ¿qué pasa si cuando tú sientes inseguridad al tomar una decisión y te aparece miedo, tomas conciencia e intentas atravesar ese miedo, conectarte con tu poder verdadero, recordar quién eres? Y entonces a poder aprovechar o utilizar ese miedo como un trampolín a crear otra realidad. Porque este es como el sentido muchas veces de la vida, el juego de la vida. Constantemente tenemos miedos y constantemente vamos a tener miedos, siempre, ¿no? Pero como los miedos siempre van a estar, pero tú puedes actuar diferente delante de ellos. Recordar quién eres, ¿no? Y sobre todo, para mí lo más importante no es el miedo, es que ese miedo se transforme en algo más, se transforme en pánico, ¿no? Y ahí es cuando ya pierdes el control, ¿no? Ya es que ese miedo ya se ha estancado y cristalizado y ya no lo puedes gestionar. Pero mientras sea miedo puro y duro, es para mí un maestro que te enseña tus límites. Y cuántas veces nosotros hemos estado
en un lugar, hemos tenido miedo, hemos atravesado el miedo, después hemos mirado atrás y hemos dicho, uy, antes tenía miedo y te ríes de ti mismo, ¿no? Que has hecho este paso o has evolucionado o estás expresando otra realidad totalmente diferente gracias a que has atravesado ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, para mí el miedo, lo vuelvo a decir, es mi maestro, no lo veo como una cosa mala. Lo veo malo desde el momento que pierdo el control y ya no lo puedo gestionar. Entonces ahí sí que lo veo, ¿no? Ostras, se me está escapando eso, ¿no? Claro. El miedo Pero ya de sentirte la amígdala, inseguro ¿no? es Cuando parte está la del ser amígdala. humano también, ¿no? Es como que te está enseñando el miedo que estás siendo Está inseguro. muy bien esto que estamos diciendo, pero a mí me gustaría dar también soluciones, porque ahora mismo hay mucho miedo a la pérdida, ya sea pérdida de trabajo, pérdida de dinero o pérdida también de un ser querido, por enfermedad, por lo que sea, o miedo a la pérdida de una relación, ¿no? Es cierto que últimamente, no sé si os habéis dado cuenta o no, pero las estadísticas así lo reflejan, se están rompiendo muchas parejas. Está siendo un año récord en cuanto a divorcios aquí en España. Ya no sé en otros países, pero en España está siendo así. Es decir, hay un miedo a la pérdida generalizado, ¿no? ¿Eso cómo se supera? ¿Qué solución hay ahí? Porque es un medio que paraliza y que te puede volver hasta loco, porque quizá los hechos objetivos no te invitan a pensar de que realmente puedas perder a esa persona, puedas perder ese trabajo, pero estás tan asustado, con esa congoja, tan paralizado, tan afectado por ese miedo que al final lo vas a acabar provocando. Es decir, ¿cómo hacerlo para no llegar, para que no te lo provoques tú mismo? La profecía autocumplida. Sí, Enrique. Sí, es que Gemma ha dado con la clave. Es decir, el miedo, en el miedo todavía es manejable. El pánico no es manejable porque tiene un carácter inconsciente y es como el curare, es paralizante. Es pasar del pánico al miedo de una manera consciente. Y Gemma ha vuelto a dar la clave. Es el recuerdo de sí. Es el volver a conectarnos con nosotros mismos, con este cuerpo físico, con este sentir, con esta consciencia y con este propósito que nos ha traído a la vida. Tenemos que ir buscando vínculos y vínculos y vínculos y no separaciones y separaciones, que es lo que hace el miedo. El miedo nos hace separarnos. Ese amor hacia nosotros mismos, hacia nuestra unidad, hacia nuestra conexión, nos da esa cohesión que hace que el miedo pueda ser manejable, que el miedo, como ha dicho Sisi también, pueda ser un motor de nuestra vida. Pero si ese miedo pasa a pánico, quedamos totalmente bloqueados y es muy difícil salir de ese pánico. Y ahora mismo vivimos en una sociedad, vivimos hace 2 años una sociedad del miedo y ahora vivimos una sociedad del pánico. Entonces, para ello se requiere un análisis, empezar a aplicar la lógica más elemental y ver que hay muchas cosas que no tienen realidad, que no tienen una realidad, ni tienen una realidad para los demás, ni tienen una realidad para nosotros. Y luego, ¿qué es lo importante? Lo importante es mantenerse conectado con uno mismo y con el propósito que nos ha traído. Como dijo Jesús de Nazaret, no te opongas al mal, haz el bien, porque no vamos a tener energías si nos enredamos con los miedos. Vamos a tener que crear un mundo nuevo y eso lo creamos desde la unidad, desde el recuerdo de sí, desde el recuerdo de nosotros mismos. Sí. Alex, hay dentro del miedo está ese miedo inconsciente que nosotros no... sabemos que estamos montados en una máquina biológica, que es nuestro cuerpo, que despliega, como he dicho antes, ¿no? Una de las formas que hay para gestionar este tipo de momentos es también ser consciente. A mí llegó una cosa que se llama, yo la conocí por psiconeuroinmunobiología, y lo que habla esta ciencia es que hay una bidireccionalidad de la comunicación de nuestro cerebro y nuestro cuerpo. O sea, nuestro cerebro gestiona nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo, cada órgano también y cada parte de nuestro cuerpo está hablando a nuestro cerebro. Por lo que también podemos, a través de nuestro cuerpo, decirle a nuestro cerebro hasta qué punto de gravedad es. Lo primero, por supuesto, si hay un peligro real o si es un peligro, o sea, un peligro imaginario, porque muchos miedos no corresponden al momento presente, son miedos que se construyen en un futuro. Y cuando estamos envueltos ahí, pues podemos utilizar
utilizar nuestro propio cuerpo, ¿no? Una de las cosas que hace nuestra máquina biológica frente a estas situaciones es, por ejemplo, entre muchísimas otras, es tensar los gemelos. Se tensan los gemelos porque están listos y preparados para tomar, para correr, para huir de ese peligro. La máquina biológica solo detecta miedo y activa eso. Bueno, pues una de las formas que yo personalmente he utilizado para gestionar ese momento es tan simple, lo que pasa es que a la mente no le gusta lo simple, como hacer un estiramiento de gemelos. O sea, tú haces estiramiento de gemelos. De esta forma, tú a través del gemelo estás hablándole a tu cerebro. Otra forma, por ejemplo, es muy fácil. Si tenéis, yo tengo una amiga que es oncóloga y ella con sus pacientes, uno de los ejercicios que hace es coger un bolígrafo y ponérselo en la boca. Entonces, simula los gestos de la risa, se ven involucrados. Ella dice que tiene ya muchos casos documentados de, por ejemplo, de remisión en cáncer, de forma espontánea, ¿no? Utilizando otro tipo de cosas, ¿no? O sea, es un poco empezar, hay mucho miedo a la conexión con uno mismo, por supuesto, como han dicho mis compañeros, es esencial, pero cuando estamos en pánico y nuestra máquina biológica está, por ejemplo, respirando para que nuestros pulmones generen más oxígeno que vayan a nuestros músculos para correr del peligro, o con el corazón latiendo a 1000 por hora, etcétera, etcétera, podemos utilizar también esto, podemos utilizar estos trucos que un poquito por aquí, otro poquito por allí, a mí por lo menos me ha servido de mucho. Me gusta eso que dices, está muy bien esto que dices. Sí, porque es una prueba de que el pensamiento, el estado de ánimo sigue al cuerpo, ¿eh? Esto yo lo aprendí, hay un libro fantástico que yo recomiendo, que se llama El vendedor más grande del mundo, de Ocmandino, que aparte de que sea un libro de cabecera para muchos comerciales, va mucho más allá. Es un libro que te enseña realmente claves de cómo poder manejar, gestionar tus emociones y de cómo cambiar tu estado de ánimo en un momento, ¿no? Es decir, por ejemplo, decía ese libro que si estás triste, apenado, tienes miedo, canta, ríe, sonríe, aunque no tengas ganas, aunque estés acongojado, perdido, da igual, tú ríe a la vida, canta, anímate, incluso alza así las manos, los brazos, ¿no? De esta manera es imposible tener miedo. Y es que es eso, el cuerpo, es decir, el pensamiento, el estado de ánimo, sigue al cuerpo. Y es algo que podemos aplicar y es muy sencillo, no hace falta tomarse pastillas ni narcotizarse. Sí, ya lo llevamos de serie. Sí, Enrique. Otra cosita, muy rápido. Sí. Es que yo no soy el miedo, o sea, yo no soy lo que siento, yo no soy lo que pienso, ese yo que hablaba Gemma, ese yo no soy lo que siento, yo no soy lo que pienso, yo no soy este miedo. Ahora mismo estoy navegando por un miedo y seguro que el miedo, mira, el miedo para mí es como la fiebre que aparece antes del estirón. Cuando nuestro cuerpo crece, de pronto nos vemos sometidos a la fiebre, a un dolor, no sabemos para qué, no sabemos de dónde viene, y de pronto cuando ya hemos pegado el estirón o nos ocurre con los niños, decimos, ahora lo entiendo, esta fiebre me estaba diciendo que algo va a crecer. Pues el miedo es igual, el miedo es como la fiebre antes de... yo creo que tendríamos que cambiarlo y decir, es una buena noticia. Fíjate lo que dice por aquí, Aida Debat dice, la respiración también ayuda a volver a nuestro centro. Sí, respirar, si es que lo llevamos de serie. Sí, Enrique. Bueno, pues es que me viene al hilo de lo que acaba de decir la persona que se ha comunicado con nosotros. Yo tengo un vídeo en un canal que se llama Tachyon Spirit, que se llama Respirar Confianza. Así, Respirar Confianza, Enrique Moniz, y hay un vídeo con una inducción que te enseña a respirar confianza. Entonces te enseña a entrar en el cuerpo por medio de la gravedad, a empezar a sentir el peso, que ya sentir la gravedad, sentir cómo la Tierra, el amor con que la Tierra te atrae, ya da mucha seguridad, ¿eh? Luego empiezas a abrir el corazón, que no son las emociones, que es el sentir, del aquí y el ahora. Y luego pones esa consciencia en lo que siente tu cuerpo.
Y en ese momento empiezas a recordar cuando tú confiabas realmente en la vida, cuando tú estabas muy bien, cuando la gente me pregunta, ¿en qué tengo que confiar? Y yo digo, la mejor manera de confiar es confiar en la confianza. Confía en la confianza que nunca te va a defraudar. Enamórate del amor que nunca te va a dejar. Entonces, en esa confianza, en la confianza, nos dejamos respirar. Empezamos a impregnar las células de ese cuarteto de la felicidad, que es la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina. Es decir, esto es una química. Y luego hay una electrónica, hay una frecuencia, hay unos hercios que produce esa respiración. Y como decía muy bien Sisi, está la bidireccionalidad. Es decir, hemos creado un estado de una confianza plena en la propia confianza que no nos va a defraudar nunca, y eso al cerebro lo va a poner en una situación de salir del curare, salir del bloqueo, salir de la parálisis y empezar a tomar partido de esto que ya nosotros llamamos vida. Sí, Gemma, que querías decir. Bueno, a algo. ver, Adelante. yo voy a hacer de polimalo, ¿vale? Bien. Porque alguien a veces va bien hacer de polimalo. Y voy a decir que esto está muy bien, todo lo que decimos, cuando la persona más o menos está bien, ¿vale? Yo más o menos tengo un poco de miedo y todos estos ejercicios van muy bien. Me pongo a respirar. Pero cuando realmente estoy jodido, Sí. cuando realmente estoy mal y enganchado en el miedo, todo esto ni lo piensas, ¿vale? Estás en otra vibración, estás como dando vueltas, como lo que yo llamo haciendo una masturbación mental, porque es la mejor palabra que he encontrado en mi vida. Es como estás metido en una hélice dando vueltas, unos pensamientos de miedo que te crean más emoción de miedo y tienes unos pensamientos repetitivos, angustiosos, de angustia y tal, y en ese momento no se te ocurre según qué hacer qué ejercicios, ¿no? Porque no se te ocurre porque estás metido en esa realidad y cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, yo me refiero sobre todo a esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando la persona está realmente con mucho miedo o angustiada o metida en esa realidad, que ha de ser una cosa muy rápida o la tiene que escribir, por ejemplo, tener una técnica que tenerla escrita en el frigorífico o en la pared, ¿no? De que cuando realmente estás muy angustiado, tener algo que te rompa esa realidad, que te rompa ese patrón, ¿no? Hemos de entender que muchas veces cuando tenemos miedo es porque tenemos pensamientos repetitivos y que tenemos emociones que te hacen drenar hacia abajo. Tenemos que entender cómo funciona el miedo y cómo funciona estar con agobio y con pánico, entender un poco esa situación y romper esa situación. Entender, como ha dicho Sisi, que tú no eres lo que sientes y tú no eres lo que piensas. Tú no eres lo que piensas ni eres lo que sientes. Tú eres un ser mucho más que eso. Entonces, ese ser que tú eres, tienes que conectar con ese ser, que puede ser ponerte a respirar, pero a lo mejor en ese momento no te apetece ponerte a respirar, lo envías toda la mierda porque estás metido en esa rabia o en ese miedo, ¿no? En esa angustia. Entonces, estaría bien, ¿no? Que diéramos algo con esa angustia, esas personas que están realmente mal, ¿qué pueden hacer, no? Quizá el respirar, pero claro, en ese momento a lo mejor no te apetece nada respirar. No sé, yo me Claro. enfocaría sobre todo por eso, ¿no? Entender el pensar, cómo te drena, las emociones, cómo te drenan y que no te dejes llevar por todo eso, Pero ¿no? entonces, Gemma, de acuerdo, vamos a esos casos. Me interesa esto que dices porque tengo varios en el chat que están diciendo lo mismo que tú, precisamente. Que sí, que esto de cantar o tal, sí puede estar muy bien, pero que ellos hay algo con un miedo ahí furibundo, muy profundo, algo que es más profundo, ¿no? Que no es tan fácil de quitar o de extirpar. En estos casos, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas, Gemma? Yo voy a decir algo y después mis compañeros seguro que dirán otras cosas, ¿no? Yo me Sí. baso mucho en el trabajo día a día, en la constancia, en la perseverancia, en tener una estructura cada día y dar una estructura a las personas, porque el miedo no aparece de golpe. El miedo, como hemos visto en los últimos meses y en el último año, ha sido muy sutil y ha sido como una programación, como un viento que nos han ido programando, ¿vale? Muchas veces cuando tú vas cogiendo miedo no lo coges de golpe, vas como poco a poco cogiendo miedo, ¿no? Entonces,
Yo creo que las personas que tienen realmente miedo a algo es un proceso, no es una cosa que respiro un momento. Claro que sí, es un ejercicio respirar y estar en tiempo presente. Estoy 100% de acuerdo, ¿no? Pero hemos de vivir lo que es un proceso que has de vivir y a veces has de estar acompañado, en el que tienes que hacer como un trabajo cada día de darte cuenta, de respirar, de meditar, de observar tus pensamientos, observar tus emociones y darte cuenta que solo son pensamientos y solo son emociones. Y observar el miedo, ver cómo aparece, qué pensamientos vienen, respirar. Has de hacer como es un proceso que tienes que ir trabajándote y observándote y trabajándote con una estructura e ir atravesando ese miedo. No es una cosa de un momento. Ujú. Está claro. Es un Dejo trabajo espacio a mis diario. compañeros que seguro que tienen muchas cosas también que ofrecer. Sí, a mí me gustaría, igualmente, antes de dar paso a Enrique o a Sisi, es que me ha enviado un WhatsApp una espectadora habitual del programa, se llama Fátima, ahora Fátima me va a matar, porque voy a emitir un WhatsApp que ella me ha hecho llegar con mucho cariño, donde demuestra que ella precisamente no tiene miedo a nada. Y le encanta eso que decimos aquí en el programa muchas veces, de que quien canta su mal espanta. A mí me gustaría, le he pedido permiso, me ha dicho que sí. Así que con todos ustedes, Fátima Herrera. No te debo, no te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tu carne morena. Fíjate, la acaba de cantar, bien pagada. Gracias, Fátima. Bueno, eso está bien. Oye, esta es una manera ya de aplicar todos los ejercicios que vamos recomendando aquí en el programa, desde los más sencillos, que es cantar, hasta pues los más complejos, como podría ser sanación del aura, sanación energética, armonización cuántica, ¿no? Que es de lo que muchas veces también hablamos en este programa. Pero me encanta, Fátima, muchas gracias. Todo el mundo a hacer como Fátima. Oye, enviadme canciones, enviadme lo que queráis. Explicadme también cómo lo hacéis vosotros para disipar vuestro miedo. ¿Cuáles son vuestras técnicas, vuestros truquillos, tips, consejos? ¿Qué hacéis? Explicádmelo. Bueno, después de la bien paga interpretada por Fátima, adelante. Sí, sí. Hay algo que para mí es mágico, y aparte de la vida entera es mágica, que es el haz como si. O sea, jamás vamos a empezar a hacer algo distinto creyéndolo al 100%. ¿Por qué? Porque es algo distinto. Entonces, haz como si. Por ejemplo, el truco tan sencillo, aunque parezca, va a aparecer la mente diciendo, está haciendo el tonto. El truco tan sencillo de ponerte un bolígrafo en la boca. Eso tiene efecto sí o sí. Entonces, el haz como si. Por supuesto, sin negar el miedo. O sea, siento miedo, lo estoy sintiendo, observo lo que hace en mí. ¿Es real? ¿No es real? ¿Es algo que estoy alimentando? Estoy en esa masturbación mental, como dice Gemma, que es genial. Pero es que nadie va a venir a sacarnos de ahí. Nadie. Yo a la persona que esté ahora mismo en ese momento, yo lo que le diría es que confío plenamente en que tiene las herramientas para salir. Porque si lo ha hecho una persona, lo pueden hacer todas. Y son pequeños trucos, pequeños trucos. Estiramientos de gemelos, una respiración, aunque creas que no te va a hacer nada, pero va a tener su repercusión seguro, seguro. Entonces, el haz como si. Haz como si. Eso está muy bien. Sí, Enrique, adelante. Bueno, yo tengo un montón de cosas porque he tenido que luchar contra muchísimos miedos. Entonces tengo... primero, decirle así sí que el como sí, en la respiración de la confianza, es un como sí literal. Luego estoy de acuerdo con Gemma totalmente de que es un sistema, es una serie de hábitos que tienen que ser sinérgicos para poder echar el miedo de todas las maneras posibles, no de una. Hay tres cosas importantísimas. Una de ellas, la ducha de agua helada, ¿vale? Eso corta de raíz. Haces así. Sí. Y ese cambia completamente todos los ciclos. Otra, que es la que tú practicas, Alex, es el caminar. El ritmo de caminar es totalmente antagónico con la ansiedad, con la depresión y con el miedo.
Por eso la gente que tiene miedo, está deprimida, lo primero que hace es no caminar. Se quedan Fíjate. parados. Sí. El caminar. El caminar. No olvidemos la luz solar, la cantidad de luz que recibimos. Y luego otra increíble y que ha dado unos resultados enormes y es baratísima, que es un bolígrafo y un folio y contar todo lo que te ocurre. ¿Eh? Eso es milagroso. ¿Eh? Ha funcionado en todos los casos. Contar con todo lujo de detalles aquello que te ocurre. Y luego, para acabar, se hizo una estadística en Estados Unidos de cuál era la terapia más importante que había, la que había conseguido más efectividad con menos efectos secundarios. Y llegaron a la conclusión de que era la terapia del amigo, que era que un amigo te escuchaba todo lo que decías y no opinaba absolutamente nada. Y eso era lo que más curaba. Cuando una persona tiene miedo y expresa su miedo de una manera verbal, de una manera gestual, de una manera emocional, va a callarse mucho, porque muchas veces, yo me acuerdo que estaba escribiendo una obra un guión de un largometraje, y entonces la protagonista le preguntaba al médico, entonces es el miedo lo que nos mata. Y el médico le decía, no, el miedo no nos mata, lo que nos mata es no dejarlo salir. El miedo expresado pierde muchísima potencia. Por eso el arte, expresar el miedo a través del arte, de la escritura, incluso de la danza o del canto, podría ser un remedio maravilloso, mágico, artístico, bello, para poder sacar el miedo. Absolutamente de acuerdo contigo, Enrique. Lo Totalmente. de la ducha fría, yo llevo unos días haciéndolo y te lo digo, va muy bien, va muy bien. Y aparte ahora en verano Te yo creo que es un buen despierta. momento para hacerlo, para acostumbrarte, porque es cierto que te despiertas, ¿no? Te falta como la respiración y no, en ese momento es como si despertaras la respiración, despiertas, ¿no? Pero es que cambia el ciclo y además el riñón suelta todos los tóxicos que tiene porque el miedo va al riñón. Y allí en el miedo hay una bioquímica que se expulsa precisamente por el agua fría. Es que es increíble. O sea, que ya está estudiado. O sea, que no estamos inventando absolutamente nada. Y Alex, Sí. y algo, la música. Claro. La música. O sea, la música es un idioma directo al corazón. La música transporta. La música, utilizarlo. O sea, cuando estamos ahí, precisamente es el momento, o sea, es como como ya lo he compartido en otras ocasiones, es el piloto para poner en acción los recursos que tenemos. O sea, a nosotros van llegando recursos, pero cuando llega el momento, nos olvidamos. Pues no. Precisamente cuando me encuentro ahí dando vueltas es cuando tengo que cortar. Quizá lo peor que podemos hacer con el miedo es narcotizarnos, ¿no? Anestesiarnos para no sentir, para no sufrir, cuando quizá lo que tenemos que hacer es indagar en ese miedo, ¿no? O sea, ¿miedo a qué? ¿Miedo por qué? ¿Dónde está ese miedo? ¿De dónde viene ese miedo, no? Y sentirlo sin problema. Y si hay que sufrir, pues se sufre. Pero no nos narcoticemos por miedo a sufrir, porque detrás de un gran miedo siempre hay un gran tesoro. Muchas veces es el talento, el don o esa misión de vida que muchos os preguntáis, ¿a qué he venido yo a este mundo? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? Eso está detrás del gran miedo que tenemos, ¿no? Sí, sí. Yo hay una pregunta que hago a mucha gente y yo creo que es una pregunta estratégica y capital y les digo, ¿qué es lo que más deseas y lo que más miedo te da? A la vez. Y normalmente cuando te contestan es algo muy, muy importante en su vida. Muy importante. Entonces, yo invito a los que nos están viendo a que se hagan esa pregunta. ¿Qué es lo que más deseas y a la vez lo que más temes? Yo, por ejemplo, en mi caso, es dirigir un súper largometraje. Eso es lo que te da miedo. Sí, pero es lo que más precisamente quiero y tienes lo que un más don deseo. para eso. Y tienes un don para eso. Para hacer cine, Sí, para hacer televisión. pero también te da miedo y como dicen nuestras compañeras maravillosas, es el gran impulsor. Cuanto más miedo tienes, más recursos movilizas. A mí, ¿sabes qué me da un terror siempre? Hablar en público. No digo, hablar frente a una cámara, frente a un micro,
sino estar en un auditorio, un gran auditorio, que me escuche y me vea mucha gente. Eso me da un miedo. Me da un miedo, ¿cómo llamarlo? Bueno, muy profundo, muy profundo. De hecho, las veces que yo he estado mejor conmigo mismo y que me he sentido mejor es cuando he hecho precisamente conferencias ante mucha gente. Y ha Es roto. decir, ahí está el miedo. Y ha pero justo... roto, sí, ha roto ese miedo. Ha roto ese miedo, es lo que Eh, estamos hablando, que el miedo puede ser tu maestro. sí. Cuando rompes tu miedo, rompes tu barrera y te expresas, Mm, entonces es como que estás en otro nivel, porque estás así expresando es. una parte de ti que quiere ser expresada y que tú mismo has limitado o tu programa te ha limitado, ¿no? Mm. Entonces la importancia del miedo es lo que te estaba diciendo, ¿no? Y hay otra cosa que quería decir hace rato, que quería como poner otra palabra más en todo lo que estamos hablando, que es la libertad. Que somos seres libres y que para ser seres libres, porque hemos venido a este planeta a ser seres libres, ¿vale? Tenemos que atravesar nuestros miedos. Si tú no atraviesas tus miedos, nunca serás un ser libre y te morirás y te irás de este planeta sin expresar quién eres. Entonces creo que es como muy importante entender que tienes que conocer tus miedos y que todo el mundo tiene miedos. Y yo no me creo, cuando alguien dice que no tiene miedo, me gustaría que venga a mí, que yo le enseñaré cuáles son sus miedos. Todo el mundo tiene miedos, todo el mundo. A nivel interno, a nivel externo, a nivel de físico, a nivel emocional, a diferente miedo. Y es ahí donde están tus límites. Y cuando atraviesas esos límites, como has dicho tú hoy, Alex, es cuando te sientes libre, te sientes más tú, porque has roto un miedo, has expresado una parte de ti que quería ser expresada y no se expresaba. Dicho de otra manera, si alguien quiere ser libre y quiere ser feliz y quiere autorrealizarse, que es la razón que hemos venido a este planeta, autorrealizarnos y expresar quién somos de verdad y ponernos en nuestro lugar, hemos de conocer nuestros miedos y hemos de atravesar nuestros miedos. Y hemos de hacer una lista de cuáles son nuestros miedos, ir tachando esa lista. Cuando la persona ha tachado esa lista y ha atravesado esos miedos, esa persona es otra persona diferente de cuando comenzó la lista. Y estoy seguro que es una persona mucho más libre y mucho más feliz y mucho más fuerte y sabe más quién es. Muy bien dicho, Gemma. Estamos inspirando. Sí, Bueno, pues lo que acaba de decir Gema, tengo un vídeo que se llama Haz lo que temas, que es qué bueno. precisamente eso de una manera detallada. Ralph Waldo Emerson, el padre de Estados Unidos, de ese individualismo maravilloso que hemos olvidado, decía, haciendo lo que temes vas a vencer el miedo. Yo lo tengo, el haz lo que temas, lo tengo en las neveras, en el ordenador, haz lo que temas. O sea, ya no es que intentes aceptar el miedo, es que ya tienes que hacer directamente lo que temas. Eso por una parte. Y luego por otra, que va dirigido a Alex y a todos los que dan conferencias, yo cuando empecé a dar conferencias me ponía el concierto para pompa y circunstancia de Edgar Elgar. Ta, 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 ta. Y empecé a escuchar un montones de aplausos que cuando recibes el Nobel. Y yo, que tengo esta capacidad de visualización, veía miles de personas aclamando y yo preparado para dar la mejor conferencia del mundo. Edgar Elgar está en YouTube, te lo pones, te pones los aplausos y ya verás como el como sí funciona maravillosamente. Que a lo mejor las 10 primeras veces no funciona, pero a partir de la 20 seguro que se te marca una sonrisita, se te abre el pecho y empiezas a sentir algo grande, algo grande. La música tiene claves ocultas para sacar lo mejor del ser humano. Qué bueno. Es que, fíjate, sí. Alex, que yo creo que se le dice miedo a cosas que no son miedo. O sea, inquietud, nerviosismo, son sentir o sensaciones que tenemos, pero que en sí no son miedo. Parece que como que si es como un gran ovillo de lana muy liado, que si tú lo miras es un lío muy gordo, pero si empiezas a desgranarlo poquito a poco y vas quitando un nudo por aquí, el ovillo va empequeñeciéndose, ¿no?
Entonces, forma parte de la vida sentir emociones. Claro, la mente tiene que poner categorías y tiene que poner conjuntos y tal. Y en el miedo hay muchísimas cosas que, por ejemplo, Enrique, en mi programa de radio, una vez estuvimos hablando de los disfraces del miedo. ¿Te acuerdas, Enrique? Porque ahí el miedo como que tiene muchas formas de expresarse y a lo mejor al ponerle esa palabra tan grande de miedo, provoca el miedo al miedo y origina el bloqueo, un bloqueo que no es a lo mejor propio de esa situación. Gracias, sí, sí. Sí, Gemma, adelante. Bueno, yo quería decir, como para aclarar un poco, porque si no nos vamos mucho, ¿no? Para mí, repito lo que estoy intentando demostrar hoy, que para mí el miedo es bueno, no es malo. Cambiar el paradigma del miedo. El miedo puede ser tu maestro. Yo entiendo que para mí el miedo es mi maestro, me dice mis límites, me dice en qué me bloqueo. Y ese miedo me hace sentir emociones, me hace sentir angustia, nerviosismo, inseguridad y me está enseñando cosas. Si no hubiera el miedo, yo no sé dónde estoy a veces, yo no sé dónde me bloqueo, yo no sé en cuál es mi inseguridad, ¿no? No sé dónde estoy parado, cuál es mi posición. Entonces el miedo también me hace tomar conciencia, ¿vale? Dónde estoy y dónde quiero ir y dónde me he bloqueado, ¿no? Entonces, repito, para mí el miedo no es malo. Lo malo es dejarte llevar por el miedo y que se convierta en pánico. Y entonces ya el miedo ya no es miedo, es pánico y te domina totalmente y pierdes la conexión contigo mismo. Entonces sentir miedo, vivir el miedo, sentir angustia, sentir inseguridad son partes de estar vivo, partes de la experiencia de ser humano. Y no las tenemos ni que negar y como ha dicho nuestro compañero súper bien explicado, se tiene que expresar ese miedo. Y en ese proceso de expresar ese miedo y sacarlo hacia afuera y no retenerlo, al expresarlo lo haces consciente y lo comienzas a trabajar. Y es lo que tenemos que hacer como seres humanos, observar nuestros miedos, agradecer nuestros miedos, que son nuestros maestros, y trabajarlos y expresarlos y ir como atravesándolos, ¿no? Sí, sí. Que es parte Yo me de la vida. quedo, me encanta esto que dices, Gemma, y me quedo con la frase que ya les he dicho ahora, está diciendo por WhatsApp al equipo de producción, que tenemos que hacer un vinilo aquí gigante, ¿eh? Un vinilo aquí en la pared del plató que diga, haz lo que temas. Porque esa frase, te lo digo, Enrique, lo resume todo. Haz lo que temas. Recuerdo una entrevista que hicimos hace unos meses a Sergio Fernández, que es un coach especializado en libertad financiera y en emprendeduría, y él nos decía que la clave precisamente para liberar mucha energía emprendedora y creativa es precisamente hacer cada día aquellas tareas que te dan más miedo. Que eso siempre las que acabas aplazando, ¿eh? Siempre acabamos postergando aquello que nos da más miedo. Pues lo que nos da más miedo o lo que nos da más pereza, que la pereza es una forma de miedo ahí disfrazada, en primer lugar. Es lo primero que tienes que hacer. Aunque te cueste mucho, aunque te tiemble la voz, aunque te coja un sudor frío extraño, lo que sea, da igual. Lo primero que tienes que hacer siempre es lo que más temes. Porque la energía que vas a liberar entonces va a hacer que el resto del día sea espectacular. Sí, Enrique. Es cambiar la inercia de que en vez de que el miedo te persiga, perseguir tú al miedo. Es cambiar completamente 180 grados en la inercia. Vivimos con los toros de los Sanfermines, que son los miedos, y corriendo delante de los... Y entonces esto es lo contrario, es hacer que los toros vayan delante de nosotros y nosotros detrás empujando. Eso es increíble. Y luego no hemos hablado de algo que yo considero capital. Lo que pasa es como está en el semiconsciente, se cuenta muy poco. Pero, por ejemplo, la programación neurolingüística, bueno, muchas terapias y muchas escuelas psicológicas han abundado en esto, que es la manera que tenemos nosotros de hablar con nosotros mismos. Cómo nos contamos lo que vivimos. Es importantísimo a la hora del miedo. Cómo interpretamos la realidad y nos la narramos. Eso mismo, ¿no? Cómo nos narramos la realidad es el diálogo interno. Es el diálogo interno. A veces, esto en el programa lo decimos mucho, a veces el monstruo, cuando lo miramos de frente,
pues ni es tan monstruoso, ni es tan fiero, y todo lo contrario, al final quizás se acaba convirtiendo en un cachorrillo inofensivo, ¿no? Cuando lo miras, o simplemente cuando lo miras de frente y le das luz, se disipa, desaparece ese monstruo. Pero es que eso lo has dicho, pero es que cuando lo miras, eso se llama consciencia. Y cuando no lo miras, se llama inconsciencia. Entonces, el miedo, en cuanto se le pone consciencia, es un motor, es un Fórmula 1. Pero si se le quita esa consciencia, te engulle. Es un monstruo que te engulle. Seguimos ya últimos minutos de la tertulia. Sí, Gemma, adelante. No, era simplemente como un continuar lo que él dice, que yo diría, ¿cómo me posiciono, no? ¿Cómo me posiciono delante de ese miedo? Entonces, en esa posición me pongo, o sea, yo tengo miedo, ¿no? El miedo es, como decía también, creo, mi compañera, ¿no? Que yo el miedo me posiciono y en esa posición, en ese posicionamiento donde me posiciono, me separo del miedo. Y al separarme del miedo, yo cojo conciencia, conecto con mi poder, me conecto, me vinculo con quien soy y entonces cojo poder para atravesar ese miedo. Es lo que decía él, explicado como la continuación, lo mismo que decía él, ¿no? Sí, sí. Hay el tema de la respiración, si os fijáis, es algo que incluso se hace de forma involuntaria. Cuando tienes miedo de pronto, como que entras más, ¿no? Como que tu respiración se está agitando para que ventilemos mejor y tiene toda una explicación a nivel cerebral de buena oxigenación, etcétera, porque nos ofuscamos. El miedo crea monstruos también, o sea, cosas que son irreales. Entonces, el respirar eso, cuando estás en un momento de pánico, como dice Gemma, es cierto, pero es que ahí solamente tú tienes que tomar acción, es que no puede venir nada de fuera. Tienes que ser tú el que te identifiques a ti mismo en ese pánico, por eso es importante, ¿no? El darte cuenta que estás dando vueltas y no quieres, y utilizar lo que sabes. O sea, si es que en realidad el miedo es la excusa para crecer, es como la fiebre antes del estirón. Últimos minutos, sí. Sí, Enrique, dime. Sí, no, yo digo lo mismo que sí. Le digo a la gente que el miedo es nuestro copiloto. Va a ir al lado nuestro mientras estamos conduciendo. Y nos va a dar muchas pistas para qué camino tomar. ¿Qué camino tomar? ¿A qué le tengo más miedo? ¿A esto? Pues esto es lo que tengo que hacer. Eso es lo que se llama llevar la contraria. Muchas veces el miedo nos está, digamos, tapando nuestro verdadero propósito. Por eso la pregunta estratégica es, ¿qué es lo que más deseas y a la vez lo que más temes? ¿Qué es lo que más deseas al final? Repite esa frase, Enrique. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que deseas con más intensidad y a la vez qué es lo y a la vez que te dé más miedo? Es decir, tiene que ser lo que más deseas y a la vez lo que más miedo te genera. Porque posiblemente ahí esté el sentido y el propósito de tu vida. Qué bueno. Yo, por ejemplo, yo lo he explicado. Yo decir, es hacer una película donde yo pueda expresar esa manera de ver la vida, ¿no? Bueno, pues para mí eso me da pánico totalmente, pero a la vez es lo que más deseo. Ya no sería deseo, sería necesidad, sería una etapa ya casi de supervivencia, ¿no? Necesidad, porque es como que mi propósito se vería colmado, ¿no? Con ello. Enrique, sí, Gemma, gracias por estar hoy en Galaxia y por ayudarnos a liarnos con el miedo, que se disipen esos monstruos que solo tenemos en la mente y que conectemos con nuestro propósito de vida, que curiosamente es lo que está detrás del miedo. Enrique, sí, Gemma, gracias.